Muy buenos días, mi nombre es Michael Snyder Lizarazo y hoy les vengo a hablar sobre el manejo higiénico de los alimentos, o más conocido como la buena manipulación de alimentos. Y bueno, en primer momento les vengo a hablar en qué consiste la higiene en los alimentos. La higiene alimentaria se define según la OMS como el conjunto de condiciones y medidas que deben estar presentes en todas las etapas de producción, almacenamiento, transformación, transporte, conservación y cocinado doméstico del alimento. Esto para garantizar la salubridad de los alimentos. Esto también incluye medidas de higiene personal, limpieza de utensilios y superficies, almacenamiento adecuado y control de temperaturas para prevenir la contaminación y proliferación de bacterias. También es fundamental para proteger la salud pública y evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. Debes tener en cuenta que a la hora de manipular o realizar alguna preparación, debes lavar muy bien tus manos, ya que en ellas se almacenan muchas bacterias y gérmenes que pueden ser muy nocivos para la salud. Es decir, que siempre a la hora de hacer una preparación manipulando un alimento, siempre debes tener en cuenta lavar bien tus manos antes de prepararlo, para así prevenir muchas enfermedades transmitidas por estos gérmenes. Es muy importante también hablar sobre la contaminación cruzada. Te preguntarás, ¿qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos u otras sustancias nocivas de un alimento contaminado a otro alimento. Esto puede ocurrir a través de los utensilios, equipos, manos u otras superficies. Es un riesgo importante en la manipulación de alimentos ya que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos si no se controla adecuadamente. Para prevenir la contaminación cruzada, es crucial mantener una separación adecuada entre alimentos crudos y cocidos. También utilizar utensilios y superficies limpias y desinfectadas y practicar una buena higiene personal. A la hora de manipular un alimento, siempre debes tener presente que no puedes utilizar un utensilio que usaste para manipular un alimento crudo para manipular un alimento cocido. Es decir, si utilizaste un cuchillo para cortar carne cruda, no puedes utilizar este mismo cuchillo para cortar, digamos, un pan, ya que a la hora de manipular el pan puedes ocasionar que el pan se contamine y se llene de gérmenes y bacterias que pueden ser muy nocivos para la salud. Y también tener en cuenta que mediante esto se puede transmitir enfermedades muy graves para el consumidor. Otro aspecto importante que debes tener en cuenta a la hora de manipular un alimento es siempre llevar contigo tapabocas y guantes, ya que a la hora de, por ejemplo, estornudar, expulsarás muchos gérmenes y bacterias que pueden contaminar la comida y esto puede generar daños en la salud al consumidor. Otro aspecto que es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar una preparación es lavar muy bien los alimentos antes de cocerlos. Es decir, siempre debes, a la hora de manipular un alimento, siempre desinfectarlo, lavarlo, limpiarlo, ya que estos alimentos suelen venir muy contaminados y muy sucios de donde provienen. Siempre los manipulan, muchas veces le echan químicos o muchas veces utilizan cosas que son muy nocivas para la salud para poder conservar el estado bueno de los alimentos. Entonces siempre debes tener en cuenta a la hora de realizar una preparación, asegurarte de desinfectar muy bien los alimentos y lavarlos muy bien antes de usarlos para prevenir siempre una enfermedad o eh, una contaminación en la preparación. Ahora te voy a hablar sobre los errores más comunes que cometen los cocineros a la hora de la manipulación de alimentos. El primero es que no lavan las manos correctamente, es decir, se lavan las manos solamente con agua o se las lavan muy bien con jabón, pero vuelven a tocar el espacio donde está contaminado y esto no sirve de nada, ya que
los espacios como las puertas, las manijas de las llaves, siempre van a estar muy contaminados. El segundo error es el uso incorrecto de los guantes, es decir, ellos no suelen utilizar a veces guantes y esto ocasiona que los alimentos se contaminen porque, como ya lo dije, nosotros tenemos muchos gérmenes en nuestras manos. Entonces siempre es importante, siempre manipular los alimentos con guantes o con unas manos muy limpias. El tercer error que cometen es no realizar limpieza y desinfección de los alimentos. Como les indiqué anteriormente, siempre es muy importante asegurarse de desinfectar, lavar y limpiar muy bien los alimentos, ya que estos vienen muy contaminados de fábrica, por así decirlo. Cuarto error: los chefs o cocineros incumplen deberes básicos de la manipulación de alimentos, es decir, no usan tapabocas, no usan gorros, no usan guantes, o tienen relojes, manillas. Esto es muy importante, ya que es importante entrar a la cocina siempre sin ningún accesorio, ya que puedes contaminar los alimentos. Otro error muy común que se comete a la hora de preparar un alimento es utilizar la materia prima o alimentos vencidos, o por así decirlo, dañados. Esto es muy importante y muy grave a la hora de manipular un alimento, ya que cuando utilizamos un alimento vencido o que ya pasó, por así decirlo, su proceso de vida útil, es importante desecharlo y no usarlo, ya que si lo hacemos podremos estar contaminando los alimentos y ocasionando que estos se dañen, y así ocasionar al consumidor que adquiera muchas enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso a la hora de manipular un alimento. Recomendaciones para manipular alimentos. Siempre, como les indiqué, primer paso es siempre tener las manos limpias. El segundo paso es siempre utilizar utensilios limpios, es decir, cuchillos, cucharas, ollas, etc. Tercer paso: lavar muy bien las frutas y verduras antes de consumirlas o usarlas. Como les indiqué, siempre es importante asegurarnos de desinfectar y lavar muy bien las frutas y verduras que vayamos a utilizar a la hora de cocinar un alimento. Cuarto, mantener los alimentos siempre tapados. Es muy importante siempre tener nuestros alimentos tapados para así mantener mayor higiene y también evitar que los gérmenes que abundan por el ambiente nos contaminen nuestros alimentos. Quinto, mantener la cocina siempre limpia y ordenada. Es muy importante este paso, ya que si mantenemos nuestra cocina o nuestro lugar de trabajo siempre limpio y ordenado, podemos evitar que gérmenes y bacterias lleguen a contaminar nuestros alimentos. Por último, sexto, siempre es muy importante utilizar el delantal y recoger nuestro cabello siempre con un gorrito o una malla, ya que esto ocasionará contaminar los alimentos. O sea, para prevenirlos, siempre trata de manipular los alimentos con un delantal y con un gorrito, y así vas a poder ser un excelente chef. Otras de las cosas importantes a tener en cuenta cuando vamos a manipular un alimento es siempre el almacenamiento adecuado de los alimentos en condiciones apropiadas de temperatura y humedad para prevenir la proliferación de bacterias y otros microorganismos que puedan causar enfermedades al consumidor. También es muy importante separar los alimentos crudos y cocidos. Esto con el fin de mantener separados los alimentos crudos de los cocidos y listos para consumir, para evitar la contaminación cruzada, como lo hablamos anteriormente. Otro aspecto muy importante es tener en cuenta siempre el control de las temperaturas, ya sea para cocinar los alimentos o para almacenarlos. Es decir, a la hora de cocinar los alimentos a temperaturas, hay que cocinarlos a temperaturas seguras para garantizar su completa cocción, y a la hora de almacenarlos a temperaturas seguras para evitar el crecimiento bacteriano en los alimentos y así evitar posibles enfermedades tanto para el consumidor como para nosotros mismos.
Otro aspecto muy importante y que tampoco podemos dejar de lado es siempre estar muy pendientes del etiquetado y fecha de vencimiento del alimento. Es decir, etiquetar los alimentos con su fecha de preparación y vencimiento para garantizar su frescura y evitar consumir alimentos caducados o vencidos. Todo este conocimiento y todos estos tips que les he dado los podemos reforzar y los podremos adquirir por medio de una capacitación o un buen curso de manipulación de alimentos. Es decir, es muy importante a la hora de ser cocinero tener buena capacitación y conocimiento sobre la manipulación de alimentos. Esto con el fin de capacitarse en prácticas seguras de la manipulación de alimentos y mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en materia de seguridad alimentaria. Todo esto siempre con el fin de manipular bien los alimentos, de hacer bien las preparaciones y con esto llegar a ser uno de los mejores chefs, que es lo que nosotros buscamos a la hora de cocinar. Por último, a continuación les voy a hablar sobre las BPM, o sea, las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es esto? Son un conjunto de principios y procedimientos establecidos para asegurar que los alimentos se produzcan, manipulen y almacenen de manera segura y adecuada para el consumo humano. Estas prácticas abarcan aspectos como la higiene personal, la limpieza de equipos y utensilios, el control de la temperatura, el almacenamiento adecuado de los alimentos, el control de plagas y la capacitación del personal. Las BPM son fundamentales para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos, así como para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Son aplicables a todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo final. Es decir, las buenas prácticas de manufactura consisten en un conjunto de procedimientos y medidas destinados a garantizar la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena de producción, manipulación y distribución. Algunos de estos aspectos principales en los que consisten las BPM incluyen: 1. La higiene personal, que significa promover las prácticas adecuadas de higiene personal entre los trabajadores, como lavado de manos frecuentes, uso de ropa limpia y adecuada y restricciones sobre el uso de joyas, maquillaje en áreas de producción de alimentos. Segundo, limpieza y desinfección. Mantener instalaciones, equipos y utensilios limpios y desinfectados para prevenir la contaminación de los alimentos. Tercero, control de la contaminación cruzada. Separar adecuadamente los alimentos crudos de cocidos, evitar el contacto entre alimentos crudos y superficies que no estén limpias y desinfectadas, y utilizar equipos y utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos. Cuarto, almacenamiento y manipulación segura. Almacenar los alimentos a temperaturas adecuadas para prevenir el crecimiento de microorganismos patógenos y manipular alimentos de manera segura para evitar la contaminación durante el procesamiento y la preparación. Quinto, el control de plagas. Implementar medidas para prevenir la presencia de plagas como roedores e insectos en las instalaciones de producción y almacenamiento de los alimentos. Sexto y último punto, capacitación del personal. Proporcionar formación adecuada sobre las prácticas de higiene, manipulación segura de los alimentos y cumplimiento de las BPM a todos los empleados que estén involucrados en la producción y manipulación de alimentos. Es decir, estas son solo algunas de las áreas principales que abarcan las buenas prácticas de manufactura. Su aplicación adecuada es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Y bueno, espero que les haya gustado este video sobre los buenos tips y recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de manipular un alimento y de realizar alguna preparación. Siempre recuerden tener en cuenta estos tips y aplicarlos siempre a la hora de hacer una preparación. También pueden investigar mucho en internet, o como les dije, se recomienda siempre hacer un buen curso de manipulación de alimentos para tener mucho conocimiento
de el por qué es bueno tener higiene a la hora de preparar un alimento y así prevenir enfermedades tanto para nosotros como para nuestros consumidores. Recuerden que les habló Michael Snyder Lizarazo, estudiante de gastronomía del Politécnico Internacional.